Capítulo 21. ¿Qué es lo que realmente desea? Cuando Nightingale terminó, la habitación se quedó en silencio de nuevo, solo se escuchó el ocasional crujido de las velas encendidas. Roland tenía una mirada seria en su rostro, y finalmente tuvo una comprensión general de las brujas. La mayoría de las brujas tenían su despertar durante los meses de los demonios. Eso era, según la leyenda, cuando la puerta al infierno estaba abierta. Hablando en términos generales, la edad adulta era la línea divisoria para una bruja. Después de la edad de 18 años cualquier mujer que no había despertado probablemente nunca se convertiría en una bruja, pero las mujeres que despertaron antes de los 18 tenían que soportar un dolor, como si un espíritu devorara sus cuerpos, cada año en el día de su despertar. Este dolor inimaginable hizo que la voz de Nightingale temblara con claridad cuando llegó a esta parte de su explicación. Según su experiencia personal, era como algo que trataba de salir de su cuerpo. En cada vaso sanguíneo, músculo y tendón surgiría un dolor insoportable, la sangre saldría de la piel y los ojos saldrían de sus órbitas. Si pudieras sobrevivir a todo esto, tu cuerpo necesitaría de 4 a 5 días para recuperarse, pero si no pudieras sobrevivir, no solo morirías de las miserables torturas, sino que además tu momento de muerte sería un espectáculo demasiado horrible para soportarlo. Nightingale había presenciado la muerte de varias compañeras. Sus cuerpos perderían la capacidad de sostenerse, y cambiarían en albóndigas redondas y abultadas. La sangre mezclada con otros fluidos corporales y órganos internos se rociaría de cada agujero posible. El aire alrededor del cuerpo se convertiría en niebla negra. Cuando finalmente todo lo posible fue expulsado violentamente, solo una capa de epidermis quemada se dejaría en el suelo. Esta era la razón por la cual las brujas eran consideradas como la encarnación del diablo. A la vista de esta escena, la gente común, naturalmente, estará aterrado, así que ¿quién se preocuparía por la verdadera causa de su muerte? Además, la Iglesia está agregando combustible al fuego, afirmando que las brujas estaban poseídas por espíritus malignos, así que, con el tiempo, las brujas se convirtieron en encarnaciones del mal. Independientemente de la forma en que los demás lo vieran, este tipo de tortura era real. Las brujas eran generalmente de corta duración debido a esto. Cada año se haría más difícil soportar, por lo que muchas brujas elegirían terminar con sus propias vidas. Cuando una bruja llegó a 18 años y se convirtió en un adulto, el dolor de los espíritus malignos devoradores era conocido como el punto de control más difícil de cruzar. De hecho, la magia que obtuvieron las brujas antes del punto de control no estaba completa. Solo en la edad adulta este poder se estabilizará. Después de la estabilidad de su magia, hubo un aumento sustancial en su poder, e incluso hubo una posibilidad de desarrollar nuevas ramas de la magia. Por desgracia, el proceso de estabilidad era muy doloroso, el dolor de sentir que su propio cuerpo era devorado superaba el límite que la gente común podía soportar y muchas brujas morirían el día de su edad adulta. Roland, después de escuchar esta explicación, estaba en silencio durante mucho tiempo, solo un susurro. En los libros antiguos se registra que las brujas en la montaña sagrada consiguen la paz eterna, sin tener que sufrir la tortura del demonio. ¿Es esto realmente cierto? Nadie lo sabe, porque la montaña sagrada solo ha aparecido en leyendas. Pero si los llevamos al campamento de la Asociación de Cooperación de las Brujas, sus posibilidades de supervivencia serán mucho mayores. Si las brujas no necesitan ocultarse, si pudieran vivir libremente, entonces el dolor devorador de los espíritus malignos sería mucho más débil en comparación con el pasado. Por un momento, Roland estaba terriblemente molesto. Su plan no funcionaría sin la ayuda de Anna y Nana, pero debido a su plan tendrían que soportar un riesgo enorme. Realmente no podía evitarlo. Al final, dijo débilmente: Anna está abajo, le pediré que venga. Si ella está dispuesta, usted puede tomarla y salir. En cuanto a Nana, tendré que verla mañana. Gracias por tu comprensión, realmente tuve la impresión correcta de ti. Nightingale se levantó para expresar su gratitud. En ese momento, Anna aún no se había dormido, así que cuando Roland fue a buscarla, estaba sentada en la mesa copiando algo. Parecía sorprendida al ver a Roland. Cuando oyó que tenía que ir al cuarto del príncipe, Anna no hizo ninguna pregunta y obedientemente lo siguió a su habitación. Entró en la habitación solo para descubrir que había una doncella allí. La chica estaba realmente asustada.
Roland tiró de su mano de manera sencilla, para presentarlas la una a la otra, y los tres rodearon una mesa redonda y se sentaron. Entonces Nightingale repitió las palabras que habían dicho antes. En el campamento, hay mucha gente como tú, son tus compañeros. Esto debería resumir su caso, señorita Anna, aunque usted y yo hemos firmado un contrato de trabajo, en el caso de una situación potencialmente peligrosa para la vida, tengo que respetar su opinión. En caso de que usted esté de acuerdo no voy a ir. Roland inesperadamente dijo. ¿Qué dijiste? He dicho que no me iré, dijo Anna a una velocidad fulminante para interrumpir la frase de Roland. Quiero quedarme aquí, Anna, no te estoy mintiendo. Nightingale frunció el ceño. Puedo sentir tu magia aumentando en tu cuerpo, se está acercando a la madurez. 2 meses después del comienzo de los meses de los demonios, será tu día de la edad adulta. Si te llevamos al campamento antes de esa fecha, será mucho más seguro. Anna no prestó atención a lo que dijo Nightingale. En cambio, volvió la cabeza y miró a Roland. Su Alteza, ¿recuerda cuando me preguntó si me gustaría volver a la Universidad de Karl, con Anna y los otros niños para aprender juntos? Roland asintió. No respondí, pero luego habló de vivir como una persona normal. No me importa eso, dijo Anna con su voz suave y natural, solo quiero permanecer al lado de su Alteza, nada más. 4. Roland había pensado que había comprendido la personalidad anterior de Anna, pero ahora se dio cuenta de que realmente no la entendía. Mirándola a los ojos, no podía leer ninguna emoción. No hubo dependencia, ni lo adoraba, no veía nada, solo podía ver la tranquilidad hasta el final. Recordó la escena cuando se conocieron por primera vez. En ese momento, ella también tenía su expresión tranquila. La diferencia ahora era que en este momento su rostro estaba lleno de vida, como una flor en ciernes. Todavía no temía la muerte, pero en este momento no estaba esperando su ejecución como la última vez. Los devoradores de espíritus malignos no me matarán, dijo Anna con confianza. Nightingale cerró los ojos y respiró hondo. Bueno, eso es suficiente, entiendo. ¿Quieres irte solo, así? Preguntó Roland. No, tengo una buena vida aquí. Se puso la capucha sobre la cabeza y se levantó. De todos modos, antes de finales de este mes el campamento de demonios no se moverá porque... Roland tuvo una sorpresa, también quería controlarlos durante el invierno. Creo que las personas que no han experimentado el proceso de la edad adulta no pueden entender lo peligroso que es. Yo misma estaba al borde de la muerte una y otra vez, también fui testigo de la muerte de mis compañeras. Cuando llegue ese día, podría ayudarla. Nightingale se encogió de hombros. Si ella no puede hacerlo, también tengo experiencia en funerales. Se dirigió a la puerta, y recuperó su propia daga, luego se volvió a Roland e hizo una reverencia. Una vez más, en ese sentido, tengo que decir adiós. Y luego su cuerpo desaparecido poco a poco en la oscuridad, como la niebla, no dejó el menor rastro. ¿Era esta la habilidad de Nightingale? Roland parecía pensativo, no había sonido ni rastro de ella. Era simplemente un asesino natural. Y además aquella destreza para aventar la daga desde tan lejos, sin duda llegó a la conclusión de que definitivamente había recibido entrenamiento en el campamento. La Asociación de Cooperación con las Brujas no solo reunía brujas, sino que también desarrollaba su propia fuerza. ¿O había Nightingale dominado ya estas habilidades antes de que entrara en la Asociación de la Cooperación de la Bruja? Roland no pudo encontrar ninguna información útil a partir de la información pertinente de su organización y de las memorias del antiguo Roland, pero tuvo la premonición de que se encontraría absolutamente con esta organización de nuevo, siempre y cuando se aferrara a su camino de reclutamiento de brujas. Ya es tarde, deberías volver a dormir, dijo Roland, acariciando la cabeza de la chica. Fue algo inesperado para él cuando Anna apartó su mano y salió de la habitación sin decir una palabra. Cuando la puerta estaba cerrada y las luces cortadas, ella estaba envuelta por su sombra. Se apoyó suavemente contra la puerta, y sus ojos lacustres ya no estaban tranquilos. Anna alzó los brazos para ocultar su rostro, y susurró con una voz apenas audible. Tonto. Capítulo 22. Declaración. Al día siguiente la lluvia finalmente se detuvo, y la ciudad fronteriza volvió a animarse una vez más. Muchos aldeanos se reunieron en la plaza, hablando mientras esperaban el discurso del cuarto príncipe. El día anterior, Roland había publicado un aviso con respecto a esta presentación en el tablón de anuncios.
Cualquiera que llegara a la plaza y escuchara su discurso recibiría un plato de avena de trigo y media rebanada de pan. Para la gente del pueblo, esto equivalía a un almuerzo gratis, por lo que había mucha más gente aquí para ver el discurso, que el momento en que una bruja era ahorcada. Cuando estaba cerca del mediodía, Roland ascendió a un escenario previamente preparado. Ante la densa masa de gente que tenía ante él, estaría mintiendo si decía que no estaba nervioso. La mayor parte del tiempo en su vida anterior solo se ocupaba de los monitores de la computadora, incluso si asistía a una reunión siempre estaría sentado en la audiencia para aplaudir, por lo que frente a una batalla como esa era su primera vez. Pero tenía que subir al escenario, si quería que la mayoría de la gente se quedara en la ciudad fronteriza, necesitarían una mayor defensa, y sin motivación todos se irían. Roland hizo un gesto con el brazo y todo el mundo se calmó. Él había practicado esta escena muchas veces, pero cuando subió al escenario, su boca todavía estaba un poco seca. Gente de mi territorio, buenas tardes. Soy el cuarto príncipe de Grey Castle, Roland Wimbledon. En este momento nos reunimos, porque hay un mensaje importante que tengo que transmitirles. Hace 4 días llegó el embajador de la fortaleza Longson, su misión era recibir el mineral minado. Todos sabemos que hace un mes, sufrimos un accidente desastroso, el colapso de la mina en la vertiente norte de la montaña. Incluso hoy en día, el área minera no está totalmente restaurada por lo que no podemos producir tanto como solíamos. El resultado del accidente fue que solo emitimos el equivalente a 2 meses en el último trimestre. Le expliqué la situación al mensajero, ya que esperaba que nos prestara 3 meses de comida, y nosotros pagaríamos el mineral que faltaba al final del invierno, pero se negó. No había lugar para la negociación, se negó a dejar más alimentos, al igual que lo hicieron hace 2 años. La multitud estalló en alarma, claramente todos los sufrimientos de hace 2 años todavía se recordaba. Esta vez será aún peor. El astrólogo de Fortaleza Longson me dijo que esta vez los meses de los demonios serán aún más largos, probablemente durando más de 4 meses. Eso significa que esta vez, todos nosotros enfrentaremos los 2 meses de un boquete del alimento. Hace 2 años, perdimos el 20% de la población. Alguien perdió a un hermano, alguien perdió a un niño, pero esta vez, ¿cuánto vamos a perder? ¡No! Alteza, tienes que salvarnos. Alguien gritó desde abajo, luego más gente gritó. Alteza, le ruego que nos ayudes. Parecía que la plantación de algunas personas en la multitud, que hablaría en su interés era la elección correcta. Roland levantó de nuevo la mano, suprimiendo las voces del pueblo. Por supuesto, no dejaré a mi pueblo que me fue encomendado, nunca lo haré. Puede que no lo sepan, pero Fortaleza Longson nos envía anualmente trigo y pan, y se llevan el mineral que minamos, pero no es equivalente al precio normal de mercado. Según el precio de mercado, 2 meses de mineral debería ser suficiente para medio año de comida. He vendido el mineral a Wiyou Town, su buque de carga lleno de comida pronto llegará a la ciudad fronteriza. Además del pan, habrá queso, miel y carne. Durante todo un invierno, todo el mundo puede comer de ello. La plaza estalló en vitoreo. Sin embargo, esto es equivalente a romper relaciones con Fortaleza Longson, por lo que no aceptarán a nadie durante el invierno. Como resultado, este invierno, todos tendremos que quedarnos en ciudad fronteriza. La mayoría de la gente ha estado en la frontera oeste de nuestra ciudad, ahí estamos estableciendo una muralla sólida. Sé que mucha gente está ansiosa de la invasión de las bestias demoníacas, pero podemos bloquearlas. Quiero decirles que las bestias demoníacas no son mucho más poderosas que las bestias forestales normales. Aunque tienen la piel áspera y la carne gruesa, no pueden subir las paredes y también no pueden comer piedras. Tienen una piel gruesa, pero son solo un grupo de objetivos fáciles de apuntar. Dime, mi amada gente, ¿están dispuestos a esconderse en la fortaleza Longson, viviendo en cobertizos, sintiéndose irritados, por morir de hambre y tener que bajar la cabeza? Uno, bajo mi liderazgo protegerás a tus seres queridos e hijos, custodiando a ciudad fronteriza hasta el último minuto. Prometo que todos los que permanezcan hasta el final de los meses de los demonios y proteja a los otros habitantes de la ciudad recibirán una recompensa de 25 royals de plata. Si alguien se sacrifica mientras defiende la ciudad, su familia recibirá una compensación de 5 royals de oro. Su Alteza, queremos luchar con usted.
Bajo la guía de su propia gente colocada en la multitud, más y más gente juró librar la guerra. Viendo la atmósfera surgir, Roland ordenó de manera oportuna emitir el almuerzo. No esperaba que todos se quedaran en la ciudad fronteriza. Mientras la mitad de la gente estuviera dispuesta a quedarse, tendría la oportunidad de obstruir a las bestias demoníacas de seguir hacia adelante. Mientras Petrov devolvía el mensaje a las 6 familias nobles para que pudiera recibir risas, naturalmente no sabía que el cuarto príncipe estaba incitando a la gente del pueblo. Dijiste que el príncipe incompetente realmente quiere deshacerse de las bestias demoníacas solo. Atrevido a construir muros antes del invierno, no sé, ¿debo alabarle por su valentía o burlarme de él por sobrevalorarse a sí mismo? A su majestad, le falta el valor de su Alteza Real. Es un hecho conocido, ¿cuándo el cuarto príncipe tuvo este valor? Es un estúpido y nada más. 3. Sí, ni siquiera tenía un cantero, solo se apoya en amontonar piedras sin pulir y pegar un barro húmedo entre él. Me temo que este muro de piedra amontonado se derrumbará inmediatamente. De todos modos, es una buena cosa. Si huye a la fortaleza de Longson, estaremos a merced de la naturaleza. Pero si muere en ciudad fronteriza pronto podemos acabar con esta farsa. Después de meditar sobre el problema, el duque repentinamente dijo: Petrov, ¿qué te parece? Petrov se sobresaltó, no pensó que el duque de Fortaleza Longson le pidiera su opinión. Bueno, originalmente quería mantener un monopolio, siempre y cuando pudiéramos obtener el mineral por un 30% por debajo del precio de mercado, sería un acuerdo digno para nosotros, pero su mente calculó algunas ideas. Su Alteza no pretende vender todo el mineral a Fortaleza Longson, incluso está vendiendo el mineral por un 50% más bajo que el precio de mercado. ¿Qué significa? Tiene planes de hacer un aumento sustancial en la producción de mineral el próximo año. Mientras puedan aumentar la producción al doble de los años anteriores, podemos ganar más que nunca. Pero también tiene la intención de vender su propia producción de hierro. La producción de hierro es caliente en la demanda, y la reventa también sería muy fácil. Pero estos no son los puntos importantes. ¿Qué es lo importante? Si él puede sostener la ciudad fronteriza, también serían noticias muy buenas para nosotros. No tendríamos que centrarnos en tratar con bestias demoníacas cada año, lo que nos puede ahorrar una enorme cantidad de gastos. Una segunda ventaja sería que la gran cantidad de terreno entre la fortaleza y ciudad fronteriza estará abierta para todos nosotros. Ya se trate de cultivar la tierra o usarla para instalar gente nueva, ambas opciones serían buenas. Esto podría aliviar en gran medida el estado actual de la población sobrepoblada de la fortaleza. Petrov recitó sus ideas una por una, y el cuarto príncipe no permanecerá siempre en ciudad fronteriza. La lucha por el trono durará solo 5 años, después de 5 años conseguiríamos una ciudad fronteriza más próspera, y luego podríamos incluir a ciudad fronteriza en la fortaleza. Entonces el territorio de la fortaleza se convertiría en el tercer territorio más grande de todo el reino. Así que mi consejo es: miró al duque y dijo cuidadosamente: la fortaleza debe enviar personal para ayudar a su Alteza, y debemos colaborar en la defensa de ciudad fronteriza. Es cierto, dijo el duque, pero esos son los pensamientos de un comerciante interesado solo en ganancias y pérdidas. Cuando llegó a ese punto, enderezó su cuerpo, sus ojos lentamente barrió a cada uno de los participantes y su tono se convirtió en inspirador. Sin embargo, no conseguí mi estatus de hoy en día, ponderando todos los beneficios con las pérdidas. ¿Por qué tengo que hacer negocios con una persona que está fuera de mi control? Algunas reglas deben ser obedecidas, y si se rompen, el intruso debe ser castigado. Si ciudad fronteriza es próspera o arruinada, eso no es importante, lo importante es que nadie debería pensar en quitarme el control, incluso si es un príncipe, él no es una excepción. Capítulo 23. Nueva fuente de poder. Vamos, trata de unir estas dos placas de hierro, dijo Roland. El dedo de Ana apretó las costuras de hierro. Una llama fue expulsada de su dedo, la fusión de la interfaz a una velocidad visible para los ojos. Reduzca el poder de fuego y comience de nuevo con el reverso. Ana asintió con la cabeza y lo hizo una vez más. Las dos placas de hierro fueron soldadas firmemente en un ángulo de 90. Roland examinó cuidadosamente la interfaz y descubrió que el efecto era tal como él había imaginado. Una soldadura perfecta sin ningún defecto.
Con un poco de pulido, los rastros fluidos del hierro fundido podrían borrarse. No había diferencia con una técnica de soldadura moderna. Muy bien, señorita Ana, sencillamente excelente. Exclamó Roland con entusiasmo. A continuación, también debes soldar estos dos paneles de hierro juntos. ¿Qué es? ¿Una placa de hierro? No, es un cilindro, corrigió Roland. ¿Cilindro? Repitió Ana, perpleja. Sí, el cilindro puede estar lleno de aire, señaló Roland a otra pieza de hierro cuadrado. ¿Ves el pequeño agujero encima? El aire puede entrar en el cilindro a través de ese pequeño agujero, y empujar el pistón. Bueno, y dado que el diámetro del pistón es ligeramente más pequeño que el diámetro del cilindro, puede moverse libremente dentro. Incluso el genio Ana, frente a tantas palabras desconocidas, tenía signos de interrogación por encima de su cabeza. Estos cilindro, pistón y así sucesivamente, ¿qué hacen? Son necesarios para el propósito de fabricar una máquina que pueda moverse de forma automática. La máquina de vapor trajo la primera revolución industrial, fue la fuerza impulsora detrás del desarrollo humano, reemplazando completamente a los humanos y animales en la fuerza de trabajo. Era un diagrama esquemático que cada ingeniero mecánico conocía. Para describirlo en palabras simples, era una versión más grande de un hervidor de agua. Después de hervir el agua, el vapor producido sería inducido en el cilindro. Allí, empujaría un pistón que está conectado a un poste. Así, la energía térmica se convertiría en energía mecánica. El principio era muy sencillo, pero no significaba que fuera fácil de fabricar. Su dificultad se encuentra en el sellado del cilindro y pistón, así como la producción del gasoducto. Sin las habilidades adecuadas de procesamiento de metales y solo confiar en la forja manual, la fabricación de un cilindro utilizable solo sería un sueño. Sin embargo, con la ayuda de la capacidad de Ana, podría compensar la falta de sus habilidades de fabricación. Roland, después de mucho tiempo pensando en un buen diseño, usó 4 placas de hierro del mismo tamaño. De esta manera, la herrería podría molerla fácilmente. Entonces las placas de hierro serían soldadas juntas en un ángulo de 90 por Ana. Así, era posible obtener un cilindro de forma cuadrada extremadamente rígido. Con la ayuda de Ana, ellos no necesitaron usar el proceso de fabricación tradicional. Con ese curso de eventos terminaron primero haciendo una máquina perforadora tubular, y luego para procesar un cilindro circular. Las otras partes grandes, también, podrían ser divididas en pedazos pequeños y entonces soldadas juntas. De esta manera, incluso fue posible producirlas en un pequeño taller. De esta manera, fueron capaces de producir todos los componentes necesarios para la máquina de vapor. De hecho, antes de la invención de la soldadura, la gente solo podía confiar en la conexión de piezas pequeñas mediante el atornillado o remachado. Dado que el cilindro interno debe ser liso, los métodos de conexión normales, obviamente, no podrían hacer esto. El único problema era el gaseoducto. Su proceso de producción no era nada especial, necesitaba ser calentado hasta que estuviera rojo, y entonces la ranura podría ser martillado en la forma correcta. Este era también el método para fabricar un cañón de pistola de pedernal de carga frontal. Más tarde el cañón solo necesitaba verificarse, agrandarse, enderezarse y rifling, etc., nada que fuera demasiado complicado. El problema fue que era imposible para Roland llamar al herrero en el jardín trasero del castillo, ya que todavía no sabía que Ana no había sido ejecutada. La herrería no era una de sus fortalezas, pero en un intento desesperado, tuvieron que dejar que el comandante de los caballeros lo hiciera, bajo el mando de Roland. Después de esperar 3 días, Roland finalmente tuvo la primera máquina de vapor de pie en su jardín trasero. ¿Esta es la poderosa máquina de la que hablabas? Carter frunció el ceño mientras miraba la extraña máquina, pero había afirmado de primera mano que esta máquina no tenía nada que ver con la magia. Cada una de las placas de hierro fue moldeada personalmente por él mismo, y para él, solo parecía un horno sellado. Era imposible que el diablo tuviera interés en ella. Pero, ¿cómo podría mover una pila de hierro plano hacia arriba? Parecía muy torpe y no tenía pies. ¿Era posible que pudiera volar? Pero a los ojos de Roland, esta máquina que parecía simple y cruda, emitía la belleza de la industria moderna. De pie sobre los hombros de los gigantes, 5, naturalmente no tenía necesidad de inventar el motor de vapor Newcomen o el motor de vapor BAT, sino que construyó un motor de vapor mejorado.
Su primer prototipo ya era un motor de vapor de alta presión con una biela y una válvula de corredera. Para usar es mejor que la mayoría de los motores de vapor originales, la clave puesta en algunas de las nuevas ideas innovadoras. Pronto lo entenderás. Roland vertió un cubo de agua en el cajilón de vapor y le dijo a Ana que prendiera la leña. 10 minutos más tarde, el agua estaba en su punto de ebullición. Pronto, se oyó un crujido del cilindro. Roland supo que era el sonido de la expansión térmica del cilindro. La expansión del pistón de hierro era mucho mayor que la del cilindro y eventualmente presionaría firmemente contra la pared del cilindro. ¿No es una caldera de agua? Yo creía que era un horno, murmuró Carter. Cuando el cilindro estaba lleno de vapor, una escena emocionante apareció. El vástago del pistón comenzó a empujar hacia afuera, y cuando el movimiento estaba en su ápice, otra barra tiraría de las válvulas deslizantes, permitiendo que el vapor empujara el pistón hacia adentro otra vez. La rueda conectada a los dos polos giraría muy rápidamente a través de este movimiento, y con la energía aumentada, la velocidad alcanzó muy rápidamente su pico. La máquina hizo un sonido de zumbido perforando a la oreja, y gas blanco fue expulsado, produciendo una clase de aura imparable e imponente. ¿Eso es lo que llamas fuerzas ocultas de la naturaleza?, preguntó Ana, atónita. El rostro del comandante estaba lleno de maravilla. La gran rueda de hierro en la que necesito usar una buena cantidad de fuerza para instalar, ahora estaba girando como si fuera tan ligera como una pluma. De pie junto a la rueda, incluso podía sentir una brisa. Esto solo mostró el asombroso poder de la máquina de vapor. En su corazón, un poco de ansiedad surgió gradualmente. Su Alteza había dicho que podría reemplazar el poder de los seres humanos y los animales, parecía que no había mentido. Cuando se coloque en un carruaje tirado por caballos, sería muy difícil para 10 caballeros resistir su fuerza bruta. La formación de un caballero calificado necesitaba 15 años, pero la fabricación de tal máquina solo necesitaba 3 días. Si el herrero solo trabajaba a tiempo parcial, solo necesitaría una semana. No necesitaba alimentarse y no tenía miedo del frío ni del hambre. Tampoco tenía miedo de flechas y espadas. Simplemente instalar un ariete delante de él, y podría traer alboroto en el campo de batalla. Como un caballero tradicional, su existencia era todavía necesaria. Por la noche, cuando Roland regresó al dormitorio, Nightingale lo esperaba de nuevo. Esta vez, ella no llevaba su capucha, estaba sonriendo y sentada a la mesa. Sus manos jugueteaban con algunos pergaminos. Parece que los rumores de afuera realmente no se pueden creer. Dicen que el cuarto príncipe es ignorante y tiene un mal carácter. De hecho, no debería tener ningún aprendizaje o habilidades. En realidad, comparado con un gran maestro de corte, no tendría tiempo para las cortesías. Este dibujo en este papel, ¿son estos los planos para la máquina de vapor? Lo llamas máquina de vapor, ¿verdad? Diablos. No puedo tener un poco de privacidad. Ir y venir como quieras. ¿Crees que esta es tu casa? En su corazón, Roland la maldijo interminablemente, pero él todavía respondió con un rostro sereno. Sí, esos son los planes, pero sin la ayuda de Ana, ellos serían para siempre dibujos. ¿Qué puede hacer? Mucho. Puede ayudar con el transporte de mineral, drenaje, fabricación de metales, la forja, en todas partes donde la fuerza sea requerida y pueda desempeñar un papel. Entonces lo tomaré. Con estas palabras Nightingale tomó el pergamino y lo puso en su túnica. La Asociación de Cooperación de la Bruja tiene brujas con el poder del fuego también. Oye. Ella negó con la cabeza para detener la protesta de Roland. Por supuesto, no solo voy a tomar tus cosas, de un vistazo a esto antes de quejarse. Ella puso una pequeña cantidad de cosas blancas sobre la mesa. Cuando Roland se acercó a la mesa, se dio cuenta de que en realidad era un pergamino de papel. Él gentilmente desenrolló el pergamino, y observó su contenido. Esto es una carta secreta enviada por palomas, le explicó Nightingale con un tono alegre. El destinatario fue tu criada Tyre, TSK, parece que tu harem no es leal. No la he tocado. Roland frunció el ceño. Tyre, podía recordar que parecía seguirlo desde muy temprana edad, y el antiguo cuarto príncipe parecía estar interesado en ella, pero lamentablemente fracasó en conquistarla, solo pudo molestarla ligeramente varias veces. Aquí en Ciudad Fronteriza, para evitar larga espera de su criada personal, ella consiguió la habitación al lado de él. No esperaba que esto fuera realmente un arreglo hecho por uno de sus hermanos.
Aunque esta carta no fue firmada, según el contenido, podía juzgar que fue enviada por uno de sus hermanos. En la carta se reveló que el autor estaba muy descontento con el último fracaso, pero los planes para el motín en Fortaleza Longson no se les permitiría volver a fallar. Bueno, de hecho, el primer plan debe haber tenido éxito, pensó, o bien nunca se habría convertido en Roland Wimbledon. Era poco probable que esta carta fuera falsificada por Nightingale, porque solo las personas que participaron en esta conspiración podrían haber sido conscientes del primer plan de asesinato. Y si Nightingale quería matarlo, no sería un problema para ella. ¿Cómo pudiste robarte esto? Tu criada Tyre no es estúpida, su intención era quemar la carta después de leerla. Desafortunadamente, ella apartó la vista cuando yo estaba detrás de ella, ella hizo un acto como de limpiar algo, entonces, ¿cómo quieres manejar esto? ¿Necesitas mi ayuda para tratar con ella? Roland entendió naturalmente lo que quería decir con tratar, por lo que vaciló un momento, luego finalmente asintió con la cabeza, tengo que molestarte. Él no tenía la confianza para hacer este tipo de cosas por sí mismo, si puedes pregúntale quién es la persona que está en las sombras. Como desee, Su Alteza, dijo Nightingale sonriendo mientras hizo una reverencia. Bueno, esta será la recompensa por el dibujo de la máquina de vapor. Capítulo 24. Plan de desarrollo. Temprano en la mañana cuando Roland se despertó a su hora, su sirvienta Tyre no estaba, más bien, era una criada de edad avanzada. Cuando salió del dormitorio, su caballero Carter ya lo esperaba. Su Alteza, tengo malas noticias para entregar. Carter habló con una voz baja, su criada Tyre murió anoche. ¿Qué? Los párpados de Roland se levantaron, aunque ya conocía el resultado antes, en su corazón, todavía se sentía un poco incómodo. Después de todo, ella murió por sus órdenes. Cayó desde el balcón de su habitación. No hemos podido encontrar signos de forcejeos, ni los guardias notaron algún extraño cerca de la escena del accidente. Así que parece que se cayó desde el balcón por sí misma, fue un accidente. El caballero informó los resultados de su investigación, y al mismo tiempo, buscó cualquier extraña fluctuación en los ojos de Roland. Roland sin duda sabía lo que Carter estaba buscando. Cuando estuvieron en Grey Castle, todos sabían que el cuarto príncipe quería tomar a Tyre por la fuerza. En esta época, era un asunto normal para un príncipe y una criada tener una relación, este tipo de asunto era de menor interés para los demás. Después de todo, la vida nocturna era escasa, por lo que no había nada que hacer aparte de comer hasta quedar satisfecho y perderse en el deseo con una mujer, y no solo con su propia mujer, el príncipe y la otra nobleza superior intercambiarían a sus mujeres, a veces incluso harían una orgía, así que un asunto entre un príncipe y su criada era nada más que una simple burla. El anterior cuarto príncipe ya era conocido por ser más moderado en este tipo de materia, y más tarde fue incluso sustituido por Chen Yan, que nunca había tocado a una mujer después de que se convirtiera en Roland, con la excepción de Tyre, todas las demás criadas podrían ser descritas como lamentables. Además, después de su cruce tuvo que enfrentarse directamente a los meses de los demonios, por lo que su mente estaba casi llena de planes de desarrollo, y no tenía oportunidad de disfrutar de la vida romántica de un noble. Eso realmente es lamentable, dijo Roland con una expresión de choque. En el futuro, la criada mayor que me sirvió esta mañana debería tomar la posición de Tyre. Ella es la nueva criada. Carter asintió y salió después de despedirse. Cuando Roland entró en su oficina, volvió a ver que Nightingale estaba sentado en su mesa de caoba. ¿Cuáles son los resultados de su interrogatorio? Nada, ella se suicidó directamente cuando me vio. Su frustración era claramente audible, ella actuó demasiado rápido, ni siquiera tuvo la menor duda. En realidad no la hiciste caer. Roland la rodeó y se sentó en el sillón. La amarré, dijo Nightingale acercando su cuerpo a él, pero ¿quién podría haber supuesto que tenía veneno oculto en sus dientes? Así que tuve que fingir una caída accidental. Pensé que tenías experiencia. ¿Crees que hiciste lo suficiente para pedir el pago? Oye, no hables así. Aunque no pude sacar nada directamente de su boca, eso no significa que no haya conseguido nada. Mientras sonreía, Nightingale puso una hoja de papel doblada delante de Roland. Encontré esto escondido en su habitación. Roland extendió el papel y vio que era una carta.
En la carta, Tyre se refiere al destinatario como hermana, pero el contenido eran simplemente chismes. Sin embargo, señaló que la otra persona se refirió repetidamente al mar, como el paisaje era hermoso para ver, su entretenimiento favorito era estar en la playa para ver el atardecer, y otras cosas como esta. Finalmente, Tyre le preguntó cuándo podía volver a ver a su hermana mayor, ya que la extrañaba mucho. Cuando Roland pensó en los territorios que gobernaban sus hermanos y hermanas, estaba seguro de que sabía quién era el conspirador. Debería ser mi hermana mayor García, ¿verdad? Ese es probablemente el caso, ya que sus dos hermanos no pueden ver el mar. Supongo que la tercera princesa García Wimbledon tomó a la hermana de Tyre como rehén y la escondió. A juzgar por el estilo decisivo de su suicidio, es poco probable que sea un arreglo o al azar. Lo que quiero decir es que, antes de ser colocada como su sirvienta, tenía por lo menos 2 o 3 años de amplio entrenamiento. Roland suspiró suavemente. De hecho, como se esperaba de la lucha por el trono, no terminaría sin derramamiento de sangre. Incluso si él no luchaba, no significó que sus hermanos no lo arrastrarían en ello. Para conseguir el trono, sus hermanos y hermanas no se detendrían ante nada. Tenía miedo de que algo similar volviera a suceder en el futuro. Ah, alguien va a venir a hablar con usted. Tendrá que disculparme, Su Alteza. Nightingale habló en tono burlón y sopló aire caliente hacia Roland, y de repente desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Aunque no era la primera vez que le veía hacer esto, pero al verla desaparecer a plena luz del día, dejó a Roland sintiéndose sorprendido. Vaciló un momento, y luego estiró su dedo hacia la mesa vacía. A mitad del camino, su dedo se detuvo con un tacto muy suave. Su Alteza, no puedes hacer esto, harás que Anna esté muy triste. Bueno, parecía que su habilidad era la de invisibilidad y no la teletransportación, pensó Roland, de lo contrario, realmente sería demasiado poderosa. Pronto se escuchó un golpe de la puerta. Su Alteza, soy yo. Barof. Roland retiró el dedo y ocultó cualquier expresión que hubiera en su rostro. Adelante. Cuando el viceministro entró en la oficina, estaba sosteniendo un gran paquete de archivos. Incluso antes de sentarse, comenzó su informe del gobierno de la semana pasada. Roland también volvió sus pensamientos, escuchando atentamente el informe de Barof. Después de vivir un mes en este mundo, se encontró capaz de mantenerse al ritmo de Barof, a diferencia del comienzo donde estaba confundido y desorientado, sintiéndose completamente fuera de lugar. En general, las finanzas de Ciudad Fronteriza tuvieron cierto grado de mejora. El punto principal para esto fue la venta del mineral y piedras en bruto a Willow Town. Como pago, habían recibido casi 200 royals del oro. Después de haber usado el dinero para comprar comida y pagar los salarios, todavía quedaban 90 royals de oro. Barof estaba de buen humor, con dinero de sobra, sobrevivir a través de este invierno no sería demasiado difícil. Pero Roland estaba destinado a no dejarlos salir de buen humor. Quiero elegir un grupo de gente del pueblo para que ayude a luchar contra las bestias demoníacas, y de ahora en adelante solo tendrán que concentrarse en el entrenamiento. Su instructor será el comandante de los caballeros, y le daré instrucciones especiales sobre cómo entrenarlos. Necesitará hacer una lista del equipo. Estas personas necesitarán armadura de cuero y picas. También necesitan tener 2 conjuntos de ropa de invierno, para que puedan cambiarse de ropa. Su Alteza, esto de acuerdo con el convenio, no es un reclutamiento temporal solo permitido como la opción final. Si los envías al campo de batalla sin más adiestramiento, solo serán una multitud caótica. ¿Crees que es posible asustar a las bestias demoníacas con solo números? Después de que la multitud se derrumbe, solo tendremos más problemas. Su Alteza, ¿de verdad insistes en quedarte en la ciudad fronteriza? Preguntó Barof de manera vacilante. Si no podemos contener a las bestias demoníacas, por supuesto, me retiraré, pero no creo que ni siquiera podemos lidiar con algunas variaciones mutantes de animales normales. De acuerdo con sus planes futuros, necesitaremos una mayor cantidad de dinero. Al oír que el otro bando era tan avaro, Roland tuvo que reírse. Estos son gastos necesarios, ve y hazlo. En el interior de su propia tesorería había más de 300 royals de oro que se utilizaban principalmente para pagar la construcción de muros, los materiales de los motores de vapor requeridos y los componentes pedidos de la herrería también se pagaron de sus propios bolsillos. Para la primera máquina de vapor, tuvo que gastar casi 20 royals de oro, y necesitaría al menos 3 motores.
La invención de la máquina de vapor era un componente clave de la revolución industrial, era cierto, pero no significaba que la máquina de vapor fuera equivalente a la revolución industrial. En la historia, el Reino Unido estaba buscando la posibilidad de reemplazar a las personas y ganado involucrados para aumentar la productividad en las operaciones mineras. Cuando Ball mejoró la máquina de vapor, recibió inmediatamente una gran cantidad de pedidos. Este nuevo poder también se extendió a varias industrias en un lapso corto de tiempo. En este momento del tiempo, no había base para la revolución industrial en una pequeña ciudad fronteriza. Incluso podría decirse que la industria no existía. Así que Roland no esperaba hacer una olla de oro vendiendo la máquina de vapor, solo quería poner esta máquina en la zona minera de la vertiente del norte para tirar de mineral y grava. Y cuando la producción minera se incrementara, ampliaría la escala de uso de las máquinas de vapor. Sería el equivalente de la promoción del desarrollo industrial de arriba a abajo. Capítulo 25. Escuadrón miliciano. ¿Esas son las personas que seleccionaste? Cuando Roland miró al grupo de civiles vestidos con ropas sucias, todo su coraje se alejó de inmediato. Su Alteza, estas son las personas que cumplieron con sus requisitos, dijo Carter. Comenzó a contar con sus dedos, varón, sin antecedentes penales, entre 18 y 40 años de edad, sin discapacidad. Inspeccioné cuidadosamente a todos ellos. Bueno, él sabía que no debería haber esperado demasiado. Después de todo, la fuerza productividad de este mundo era demasiado baja. Tener la suficiente comida para todos ya era una tarea difícil, por lo que tener ropa adecuada casi nunca era posible. Como príncipe había ignorado tales cosas. Apenas dejando su castillo podía ver a mucha gente que solo llevaba ropa que no cubría todo el cuerpo, pidiendo algo para comer. De hecho, en la capital del reino de Grey Castle existía un trabajo como transportista de cadáveres, lo único que harían era recolectar a la gente que moría de hambre y luego quemar sus cuerpos todos los días. Entonces, ¿cuál era el poder general de lucha en este mundo? Roland cerró los ojos y volvió a examinar su plan cuidadosamente. Probablemente un poco más fuerte que un luchador de calle de alto nivel. Generalmente, cuando los señores decidieron emprender la guerra, o más precisamente pelear, Roland no consideró que ese tipo de batallas como la guerra fuera algo interesante que ver y menos ser nombrado de esa manera, convocarían a toda la aristocracia colocada bajo su jurisdicción en su territorio. Un señor siempre dividía su territorio en muchos territorios más pequeños y seleccionaba filas inferiores de nobleza para gobernarlos, como un duque seleccionaría condes, los condes seleccionarían vizcondes, y de nuevo seleccionarían barones, y así sucesivamente. Estos nobles usualmente tenían un grupo de caballeros y mercenarios como su ejército personal. Fueron la principal fuerza en los combates, equipados con un traje completo de armadura y armas sofisticadas. Al mismo tiempo, reclutarían a civiles y agricultores que trabajaban en su territorio para ayudar durante el combate. De hecho, se utilizaban para entregar suministros de alimentos a las tropas y cuando era necesario incluso llenaban los agujeros en las líneas de frente como carne de cañón. La mayoría de las personas que morían en el campo de batalla eran las personas utilizadas como carne de cañón. La lucha entre los nobles rara vez daría lugar a la muerte de alguien. Ellos generalmente serían atrapados y más tarde intercambiados por rescate. Roland no esperaba ayuda de los otros nobles de la ciudad fronteriza para luchar contra las bestias demoníacas. De hecho, no tenían ninguna relación con la ciudad fronteriza. La mayoría de los varones locales vivían en Fortaleza Longson. La fortaleza también estaba bajo la jurisdicción de la aristocracia regional. Una fuerza totalmente civil era en estos tiempos una cosa muy imaginativa. Después de todo, eran estúpidos e ignorantes, no entendían estrategias, ni podían entender la estructura dominante, y tampoco habían recibido entrenamiento de combate profesional. ¿Cómo se podrían comparar con un caballero que fue entrenado en el arte de la espada desde que tenía 10 años? Carter, que estaba cerca de Roland, le susurró un consejo. Alteza, este proyecto no es factible. Usted mírelos y dígame, ¿cuál de ellos puede sostener y balancear una espada? Me temo que cuando se encuentren con las bestias demoníacas, muchos de ellos nos abandonarán, y en ese momento afectará la estabilidad de nuestra defensa.
Sugiero que contratemos mercenarios profesionales de Willou Town o de otro lugar para vigilar las murallas y dejar que estas personas hagan sus tareas normales. No, los usaré, replicó Roland a la sugerencia de Carter. No tenía una buena opinión de los mercenarios que trabajaban por dinero y no amaban la tierra. Además, no formó su ejército solo para lidiar con las bestias demoníacas. A lo largo de la historia se vio que solo una fuerza cuyo miembro proviniera de su propia ciudad sería formidable y lleno de vitalidad. Si se trataba del escuadrón feudal, las tropas de un pasado no muy lejano o tropas del ejército en tiempos modernos, hubo incontables ejemplos que validan esta regla. Bueno, usted tiene la última palabra, dijo Carter mientras se encogía de hombros. Entonces voy a comenzar a entrenarlos desde mañana en adelante, aunque no sé lo útil que será. ¿Con una espada? No, primero los llevarás a todos a correr largas distancias. Roland de repente pensó en el hecho de que su comandante nunca había experimentado este tipo de ejercicios de entrenamiento. Sin mejores opciones tuvo que cambiar su plan. Trata de encontrar al cazador de la última vez y tráelo a mí. Ustedes dos serán los primeros en ver cómo voy a manejar el entrenamiento. La experiencia de hoy puede ser incluso más inconcebible de lo que ocurrió en las 2 últimas décadas juntas. En realidad, observo a Su Alteza, el cuarto príncipe Roland Wimbledon de cerca. Pasó directamente por sí mismo e incluso le sonrió. Dios mío, ¿el príncipe estaba borracho? Hace 3 días, cuando oyó el discurso del cuarto príncipe en la plaza, supo que este invierno sería diferente del pasado. Esta vez, no irían a la fortaleza Longson, sino que pasarían el largo invierno aquí. La verdad era que él no entendía la mayoría de las razones mencionadas por el príncipe, pero apoyó desde el fondo de su corazón el resultado de esta decisión. Su propio hermano menor murió hace 2 años en los barrios bajos de la fortaleza Longson después de un mes entero sin ningún alimento. Solo pudo apoyarse de las pocas royals de cobre que recibió de las descargas de mercancías que llegaban a los muelles, para comprar un poco de pan de molde negro y compartirlo junto con su hermano menor. Pero el invierno se encontraba demasiado frío. El viento sopló a través de los muchos agujeros en su choza precaria. Sin lo suficiente para comer y sin posibilidad de mantener su temperatura corporal no podían sobrevivir. Cuando su hermano se enfermó, cayó en coma y nunca volvió a despertar. Aquí, en Ciudad Fronteriza, al menos tenía una casa construida con ladrillos de adobe. No había ningún miedo del descenso de la temperatura o de los muchos días con caída de nieve. También vio muchos barcos llenos de trigo anclar en el muelle, y luego el trigo fue trasladado en lotes al castillo. Por lo tanto, cuando escuchó que el cuarto príncipe estaba reclutando fuerzas para formar un escuadrón de milicia, se registró directamente. Por supuesto, tuvo que renunciar a su trabajo como productor de grava. Pero la tentación era demasiado grande. Después de todo, obtendrían un salario mensual de 10 royals de plata. Esto era comparable a un experto artesano de barro. Ya no era un niño. Solo esperaba hasta la primavera del año siguiente para casarse con su futura esposa Cheryl, una sirvienta de taberna. Ahora no tenía ningún problema para ahorrar algo de dinero. En cuanto a los requisitos y las futuras tareas de la milicia que figuró en el anuncio, no les prestó atención. De todos modos, era para llevar la carga de proteger a los civiles en nombre del Señor. Tuvieron que patrullar a lo largo de la muralla de la ciudad y evitar que las bestias subieran por la pared y resistir los frenéticos ataques de las bestias demoníacas. Tuvo que pasar por un proceso de selección muy estricto. Solo, la vista de algunos caballeros era suficiente para que la gente sintiera miedo. Afortunadamente, él tenía un físico robusto y consiguió pasar la revisión, pero muchos individuos delgados fueron llevados por los caballeros. Al final, solo 100 hombres fueron reclutados. Pero nunca había esperado que la persona que los entrenaría sería Su Alteza Real el Príncipe mismo. Para su entrenamiento, fueron llevados a un campo de hierba al oeste de Ciudad Fronteriza. En el fondo se estaba construyendo la muralla de la ciudad, y delante de ellos había un bosque incesante y continuamente extendiéndose. El príncipe ordenó a todos que se alinearan, y luego fue al lugar para descansar. Apenas hace unos días tuvieron una fuerte lluvia, por lo que el suelo se encontraba todavía húmedo y fangoso. El agua se infiltró a sus zapatos por lo largo de la costura en las suelas, lo que hizo que todo su cuerpo se sintiera incómodo. La postura que se les ordenó no era normal.
Sus manos necesitaban alinearse verticalmente, unidas a los lados de sus muslos, mientras que sus espaldas tenían que estar perfectamente rectas. Solo un cuarto de hora después ya se sentía terriblemente fatigado. Esto era aún más difícil que romper piedra con un martillo. Pero apretó los dientes y trató de aferrarse. Después de todo, Su Alteza Real había dicho antes que aquellos que se movieran no recibirían ningún huevo para el almuerzo. Dios, había pasado tanto tiempo desde que había comido un huevo. Al parecer, todas las personas a su alrededor se sentían de la misma manera. Aunque tambalearan, la mayoría de ellos todavía aguantó. Cuando el príncipe declaró que era tiempo de descansar, se dio cuenta de que su espalda estaba empapada en sudor y que todo el tiempo de descanso no era ni siquiera largo, por mucho eran 2/4 de hora. Aquellos que no pudieron perseverar hasta el momento final se molestaron. Parecía como si pudieran ver los huevos rodando lejos de ellos. Simplemente no entendía. ¿Por qué tenían que practicar esta extraña postura? Solamente estar parado era bastante para conseguir varias bolsas de comida. Si no fuera porque su formación se la dio Su Alteza Real, ya se habría levantado y comenzado a discutir ruidosamente. Inesperadamente, después de un breve descanso, el segundo mandato que Su Alteza dio fue aún más excéntrico. Les pidió a todas las personas que siguieran de pie en una línea. Esta vez, siempre y cuando todos ellos perseveraran hasta el final, todos obtendrían otro huevo añadido para el almuerzo. Mientras existiera una persona que se rindiera, todo el mundo perdería la oportunidad de obtener un huevo adicional. Oyó a muchas gentes de sus lados tragar su saliva. ¡Demonios! ¿Era un juego popular en las filas de la nobleza? ¿Conducirlos a todos alrededor con una zanahoria en un palillo? Maldita sea, no era un burro estúpido. Pero en el caso de que todo el mundo fuera capaz de hacerlo, ¿no habría 2 huevos para comer? Esto era simplemente la tentación del diablo. Limpió su saliva que se desbordaba de la comisura de su boca, se decidió a luchar por los 2 huevos. Capítulo 26. Las lecciones que nos enseña la historia Su Alteza. ¿Qué significa esto? Antes Carter pensaba que el cuarto príncipe solo actuaba de manera arbitraria y solitaria, pero ahora pensaba que se había vuelto caprichoso. En teoría de cómo entrenar a un soldado, el comandante de los caballeros pensaba que era improbable que existiera una manera más profesional que la suya. Su familia tenía un conjunto completo de métodos de entrenamiento tradicionales. Entre la edad de 10 y 15 años, para su entrenamiento solo tendrían 5 años para fortalecer el cuerpo y dominar todos los tipos de arma que eran usados por los soldados en la guerra. En caso de que fueran entrenados por más de 5 años, entonces se convertirían en un soldado superior, conocido como un caballero. Por supuesto, los estudiantes no podrían tener un fondo plebeyo. Mirando al grupo de idiotas delante de él, que solo tenían pensamientos de comer huevos en su mente, Carter se enojó. Después de todo, los huevos son caros. Roland habló directamente así a su oído. Mira bien y recuerda todo. Este es el tipo de entrenamiento que deben realizar en los próximos días. Por supuesto, algunos detalles cambiarán. Los enumeraré para dárselos en un papel. En la era de las armas blancas, solo había de 2 o 3 meses de entrenamiento para tener listo a un buen grupo de soldados. Roland no pensó mucho en esa pregunta y tampoco necesitaba a uno de esos guerreros espartanos vestido en calzoncillos que pudieran desmembrar animales salvajes con sus propias manos. La fuerza de combate individual de la gente de Roland podía no ser tan fuerte, pero deberían estar bien disciplinados y ejecutar cada orden que se les dé sin falta. La mayor parte del tiempo, la fuerza en grupo superaba la fuerza individual. Por lo tanto, necesitaba que formaran rápidamente un sentimiento de unidad entre ellos. Para lograr esta tarea rápidamente y desplazarse al entrenamiento militar para mejorar la situación actual, esta era la mejor opción. También conocía a partir de su experiencia personal, que un mes sería suficiente para formar un grupo de personas de todo un país en una fuerte unidad cohesiva. Independientemente del proceso, el objetivo era claro. Y cuando este grupo de personas aprendiera a seguir órdenes, Roland podría implementar el siguiente paso de su plan. En última instancia, Banner no pudo obtener un segundo huevo para comer. Esta vez, tuvieron que permanecer el doble de tiempo de la ronda anterior hasta que las piernas de alguien se debilitaron y ya no pudiera perseverar.
Justo en este momento, el cuarto príncipe permitió a todos tomar un descanso y luego instruyó a sus asistentes que sirvieran el almuerzo. Esto causó con éxito que todo el mundo que estaba enojado por fallar, desviara su atención hacia la comida. En este punto, Banner comenzó a sospechar que Su Alteza probablemente no tenía la intención de permitir que obtuvieran un segundo huevo. El almuerzo estaba empacado en 4 enormes barriles, que eran transportados por carruajes que venían fuera de la ciudad. Además de la comida, los carruajes también traían muchos cuencos y cucharas. Banner se lamió los labios, listo para saltar sobre los carruajes. Pero él, junto con todas las otras personas, fue detenido por el comandante de los caballeros, que estaba delante a ellos. Su Alteza el Príncipe ordenó a todos que se alinearan en 4 filas y que uno a uno se fuera acercando para recoger sus cubiertos. Quien perturbara el orden, sería obligado a retroceder hasta el final de la línea y obtener su comida hasta el final. La multitud de las filas era muy ruidosa. Todos trataron de meterse a la fuerza en ella para conseguir una buena posición. Banner tuvo muy buena suerte, estaba en la parte frontal de la fila que se encontraba en uno de los extremos. Por supuesto, algunas personas expresaron su intenso resentimiento. Así que, dentro de las filas, los sonidos de las personas que estaban luchando con palabras y movimientos podían ser escuchados. Pronto los caballeros y varios guardias se precipitaron hacia la multitud agarrando a los alborotadores para ser enviados al fondo de la línea. Idiota, pensó Banner cuando dio un vistazo a la cabecilla de los alborotadores. Lo reconoció. Era el mejor luchador de la calle en la ciudad, también conocido como Puño Insano. Comúnmente solo usaba la fuerza bruta para provocar problemas en todas partes. Ahora, solo a mano desnuda contra caballeros y guardias armados con espadas, dio una imagen lamentable. Mira su pobre apariencia ahora. Sentía que ya había comprendido las preferencias de Su Alteza. Esto sería una unidad. Derechos, uno al lado del otro, el equipo tuvo que formar líneas. Todo el mundo tenía que hacer cola para conseguir algo de comer, manteniendo el orden constantemente sin salir. Banner había escuchado previamente de un hombre de negocio bien informado que algunas personas de la nobleza tenían un pasatiempo extraño. Y eso era que, si algo se encontraba desarreglado, tenían que arreglarlo y ponerlo nuevamente en orden. En opinión de Banner, este tipo de personas era simplemente aburrido y no tenía nada mejor que hacer. Por lo que incluso deliberadamente encontraría siempre algo inconveniente. No esperaba que Su Alteza el Príncipe fuera una persona así. Cuando se abrieron las tapas de los barriles, Banner pudo oler un fragante aroma de la comida. Cuando el aroma se dispersó, casi se pierde a sí mismo en la tentación. La multitud también se puso inquieta, pero al mismo tiempo un rugido vino del comandante de los caballeros para hacerlo guardar silencio. Banner pensó que probablemente tendrían que hacer cola una vez más. Efectivamente, el cuarto príncipe tenía a todo el mundo obteniendo sus cubiertos primero y luego formando la línea nuevamente para recibir la comida. A pesar de eso, todos ellos tuvieron que tragar su saliva y contener los gruñidos de sus estómagos. Recordando el ejemplo de Puño Insano, todos se quedaron callados, esperando pacientemente por la comida. Los barriles estaban llenos de gachas de trigo caliente. Para sorpresa de Banner, encontró que las gachas incluso contenían charqui. Mientras que era solo un pedazo pequeño de charqui, incluso entonces todavía era carne. Después de obtener su parte de la avena, también obtuvo su deseo, un huevo. Banner casi devoró su comida. Parecía como si no hubiese comido durante días, mientras lamía el fondo de su cuenco una y otra vez después de terminar su comida. Ni siquiera tuvo tiempo de morder el huevo, se lo tragó completamente, enviándolo directamente a su estómago. Dado que comía demasiado rápido y no tenía cuidado, su lengua desarrolló ampollas. Después de poner el cuenco vacío abajo, Banner palmeó su vientre y felizmente eructó. No había disfrutado de una comida tan deliciosa en mucho tiempo. E incluso lo más increíble era que en realidad sentía una sensación de saciedad. Comer gachas de trigo con pan de molde negro, incluso si se comparaba con el cielo, no podía ser mejor. Si pudiera comer así todos los días, incluso luchar como vanguardia contra las bestias demoníacas valdría la pena, ¿verdad? Después de la cena, todos obtuvieron un largo período de tiempo para descansar.
Durante este tiempo todo el mundo regresó de vuelta adentro de las murallas de la ciudad, caminando todo el sendero hasta el campamento de la patrulla del pueblo. Un hombre corpulento con el rango de ranger salió y comenzó a enseñarles a cómo montar tiendas de campaña. Banner lo conocía. No había nadie en la ciudad que no conociera a Iron Axe. Su excelente habilidad en tiro con arco dejaba incluso al cazador más experimentado de la ciudad pensando que estaba en la cima de la perfección. Espera un minuto que, desde cuando Iron Axe trabajaba para el cuarto príncipe, parecía que lo había visto permanecer al lado de los caballeros antes. Banner frunció el ceño. Al final, ¿qué estaba planeando su Alteza Real? Él era un ex ciudadano de la Nación de la Arena. ¿De verdad tiene la intención de nombrar a una persona de la Nación de la Arena como capitán? Carter sostenía la misma pregunta. No, pertenece a Grey Castle. Ni siquiera es una persona de nuestro continente. Las brujas también no pertenecen a Grey Castle, interrumpió Roland. Pero todas ellas pertenecen a la ciudad fronteriza. Además, ¿no ves lo que está pasando? Pero, Su Alteza. No te preocupes, dijo Roland y palmeó el hombro del caballero, en la ciudad fronteriza, no nos importa el lugar de origen de las personas. Mientras no haya violación de la ley del reino, ellos siguen siendo mi querida agente. Realmente no tienes por qué preocuparte. También puedes elegir 2 capitanes. De todos modos, en el futuro, vamos a ampliar el número de equipos, por lo que no sería malo cultivar algunos talentos prometedores ahora. Oh, es cierto. Ya he escrito los reglamentos de entrenamiento. En comparación con lo de la gente de la Nación de la Arena, creo que deberías estar más preocupado por esto. Carter tomó el pergamino de las manos de Roland. Barrió a través del contenido desde el principio hasta el final, sintiéndose mareado de repente. El contenido del entrenamiento era simplemente inaudito. Por ejemplo, en la tarde todos tenían que correr las vueltas alrededor de la ciudad fronteriza después de comer el almuerzo hasta la puesta del sol. Las regulaciones incluso hicieron hincapié en que todas las personas tenían que hacer eso y estaba permitido que se ayudasen mutuamente en el camino. Si perseveraban sin renunciar hasta el final, todos recibirían un huevo extra para la cena. Otro ejemplo era que cuando en la noche se escuchara un lobo, un centinela tenía que hacer silbar un instrumento para reunir inmediatamente a todos lo más rápido posible. Con este tipo de ejercicios de entrenamiento, tenía miedo que al paso de los días la mayoría de personas se sintieran desanimadas por hacer lo mismo. Si los primeros ejercicios ya eran difíciles de entender, entonces el último dejó a Carter con una sensación completamente confundido. Todos los días después de la cena, todos tienen que ir a la Universidad de Carl para recibir capacitación cultural. Su Alteza, ¿qué significa capacitación cultural? ¿Tienen que aprender a leer y escribir? Espero que sí, pero el tiempo es demasiado corto. Carl solo les puede enseñar una que otra palabra y números simples. Esta parte, se la voy a explicar personalmente a Carl. Solo tienes que enviarlos, pero, ¿por qué quieres hacer esto? Aprender a leer y escribir no será útil para luchar contra las bestias demoníacas. ¿Quién dijo eso? Roland tuvo que bostezar. Una buena unidad también debe estar bien educada. Esta es una lección que nos ha enseñado la historia. Capítulo 27. Charla amistosa. Al pasar de los días el clima se iba volviendo cada vez más y más frío y Roland se despertaba más y más tarde. Como miembro de la clase dominante, era natural que tuviera el derecho de acostarse más tiempo en la cama, hasta altas horas de la mañana. En particular, cada vez que dormía en su cama con sus 3 almohadas de terciopelo y sus mantas, sentía una sensación como si estuviese rodeado de nubes suaves. Holgazanear con este tipo de sentimiento le ayudaba a aumentar su estado de ánimo. Después de que Roland se lavó la cara y los dientes entró en su oficina, donde Nightingale ya estaba esperando durante mucho tiempo. Bueno, aquí está tu desayuno. Ya comí la mitad mientras todavía se encontraba caliente. Pero ahora está frío, dijo Nightingale, haciendo una mueca y señalando hacia la mesa en la que quedaba menos de la mitad del pan. Observando esta escena, parecía como si ella fuera la dueña de este lugar y no Roland. ¿Nadie te enseñó a ser humilde en presencia de un príncipe? Roland se acercó para tomar los platos mientras se sentaba en su escritorio. Todavía recuerdo perfectamente cómo al principio tomaste la etiqueta muy en serio.
Suspiró en su corazón. Realmente no había pensado que Nightingale siempre estaría a su lado en lugar de acompañar a Ana. Parecía como si ella no estuviera en una misión, más bien para que estaba dando un paseo en el sol. Antes, siempre había ocultado su figura. Pero ahora, mientras no hubiera extraños alrededor, ella se mostraría abiertamente en la oficina sin siquiera usar su capucha. ¿Así? Ella saltó de la mesa y dio una perfecta reverencia. Recientemente ha comenzado a levantarse tarde. Así que pensé que comer tu desayuno ayudaría a resolver este pequeño problema. Su Alteza se inclinó hacia Roland. De todos modos, no te importa, ¿verdad? Puedo ver que no te gustan estos tediosos rituales. Su comentario dio justo en el punto. Roland la maldijo en silencio. ¿Había algo que no pudiera ver? Suspiró. Termínate el desayuno. Una vez que comienzas a comer algo, tienes que terminarlo. Voy a conseguir otro si quiero comer como usted diga, Su Alteza. Ella sonrió y gentilmente tomó el plato que estaba a su lado. Roland lanzó un pergamino en blanco y comenzó a terminar el diseño del complemento que había dibujado a medio camino. Si él quería mantener la ciudad fronteriza, no sería tan fácil después de tener una victoria trágica en su primera pelea, así que él tenía que hacer algo. Además de eso, sus nuevas tropas nunca habían visto sangre. Así que Roland estaba preocupado de que una vez que se presentaran grandes pérdidas, sus tropas recién entrenadas no tendrían el valor de pararse en las murallas. Necesitaba las armas de su época para obtener una ventaja absoluta sobre las bestias demoníacas. Sin lugar a duda, las armas ayudarían. De hecho, esta época tenía todas las condiciones para que aparecieran las armas. Los alquimistas a menudo creaban un polvo llamado nieve en polvo, y se utilizaba para las celebraciones de la corte. Sin embargo, esta nieve en polvo tenía la receta equivocada para ser usada como pólvora, era de combustión lenta y su explosión era más exagerada que el daño que causaba. En los próximos 100 años, el prototipo de armas, utilizable para la guerra, probablemente aparecerían. Estas armas de fuego, debido a su complicada operación, requerirían la colaboración de 2 personas para disparar. En circunstancias normales, solo serían utilizadas como un arma de un solo disparo. Pero en términos de velocidad de fuego y poder, todavía no eran comparables con los de un armero bien entrenado. Roland no estaba ciertamente interesado en una repetición de la historia. Con la ayuda de la máquina de vapor y la capacidad de las brujas, podría crear armas que tuvieran un valor real. Vi la orden de compra en la mesa cuando aún dormidas, Nightingale tragó el último trozo de pan, y luego preguntó casualmente, ¿qué estás pensando hacer con tanto hielo? Es invierno. Si quieres beber cerveza congelada solo tienes que ponerla fuera de la casa, así que ¿por qué comprar hielo extra? A la nobleza le gustaba usar hielo en el verano, lo usaban junto con el salitre para disfrutar de la leche enfriada, jugo de fruta o vino. Desde que se encontraban en la temporada de frío, el precio para la adquisición del salitre era muy bajo. Para hacer queso helado, la temperatura actual no es lo suficientemente baja, mencionó Roland. Aunque la mujer enfrente de él no era un enemigo, no podía contarle todo como lo había hecho con Ana. La máquina de vapor era algo diferente, pero las cosas como armas de fuego no requerían de un nivel alto de conocimiento tecnológico. Una vez desplegadas, su distribución ya no podría ser controlada. Mientras no tuviera conocimiento de qué tipo de persona era, sería mejor mantener algunas cosas en secreto de ella. Cuando pensó hasta aquí, dijo implorante a Nightingale. La Asociación de Cooperación de Brujas no solo busca la Montaña Santa, sino que también entrenan a las brujas como asesinas. No, solo se juntan para encontrar la cura y acabar con sus lamentables vidas, dijo Nightingale mientras hacía un gesto despectivo con sus manos. Me uní a la Asociación de Cooperación de las Brujas, pero eso fue hace solo 2 años. En otras palabras, ¿te encontrabas trabajando para otra persona antes? Sus excelentes habilidades a la hora de lanzar cuchillos eran producto de años de arduo entrenamiento y buena instrucción, por lo que Roland pudo confirmar que, aparte de mí, también hay otras personas que están dispuestos a refugiar a las brujas. ¿Refugio? El rostro de Nightingale se tornó un poco extraño. ¿Cómo podría? Si hubiera sabido que yo era una bruja, él ni siquiera me hubiera dejado pasar por su puerta. Tenía miedo de que me habría matado en secreto si me hubiera quedado con él después de decírselo. ¿Oh? ¿Puedes decirme más?
Nightingale solo sonrió y sacudió la cabeza, pero esta vez la sonrisa contenía muchas emociones desconocidas. Su Alteza, usted tiene que esperar hasta que llegue el momento justo antes de que se lo diga. Sé de lo ansioso que te encuentras, pero tenga la seguridad. Hace 5 años conseguí mi libertad, y ahora ya no necesito trabajar para nadie más. Su prueba de verificación falló, parecía que sus puntos de encanto no eran lo suficientemente altos, pero su respuesta confirmó al menos una de sus presunciones. Al menos hace 5 años, ella era una persona que se encontró involucrada en algún negocio turbio. Pero por suerte, parecía que la enseñanza y el uso de Nightingale fue aparentemente una coincidencia, y su antiguo empleador no era lo mismo que él, quien tenía la intención de emplear un gran número de brujas. Roland no persiguió más este punto y se inclinó sobre el dibujo para terminarlo en su lugar. Después de un rato, se sorprendió de que la normalmente habladora Nightingale se hubiera quedado callada, y el único sonido en la habitación era el del fuego ardiendo. Para cuando Roland levantó la cabeza para estirar su cuello dolorido, no pudo detectar ningún rastro de ella en la oficina. ¿Salir sin decir nada?, murmuró, mientras doblaba el pergamino en sus manos y lo guardaba en su bolsillo personal. Los días siguientes estaba ocupado con el dibujo de los diseños de las armas o probando los diseños ya terminados. Su intención era hacer la famosa arma de pedernal. Esta clase de arma ya había sido probada a través de la historia. La dificultad era hacer un arma similar a un arcabuz. Primero la pólvora tenía que ser insertada y entonces la bola de plomo debía ser cargada. La tasa de disparo era cercana a 3 rondas por minuto, por lo que realmente no requería mucha habilidad para hacer frente a las bestias demoníacas. La mayoría de las bestias demoníacas no podían subir las murallas, por lo que la distancia de tiro era aproximadamente igual a la altura de las paredes, que tenían de 12 pies. A esta distancia, incluso con un mal objetivo, deberían ser capaces de golpear a las bestias, y la bola de plomo tampoco perdería mucho de su poder. Si solo la piel de las bestias demoníacas evolucionara para ser tan dura como el acero, entonces podría ser difícil dispararles y matarlos. La desventaja establecida estaba en el tiempo de producción de un fusil. Este comenzó con el arcabuz. El herrero tenía que martillarlo lentamente en forma desde el barril hasta el gatillo. La producción entera de una pistola tomaría alrededor de 3 meses, en donde el barril necesitaría la mayor parte del tiempo. Primero tenía que ser golpeado en una forma delgada y cilíndrica, y después las ranuras espirales podrían ser grabadas. Aunque no contaran con un equipo indicado y sofisticado, un herrero debería poder crear un buen cañón aprendiendo correctamente. Esta fue también una de las razones por las que Roland creó la máquina de vapor primero. Con la máquina de vapor, podría utilizar un taladro de acero para taladrar directamente en el hierro sólido, por lo que con esto la velocidad de producción podría aumentar significativamente. No necesitaba un maestro herrero para hacer el trabajo, solo necesitaba una mesa en la que pudiera fijar el barril. Capítulo 28. Fierce Scar. Cuando Roland intentó cambiar la teoría en práctica, descubrió que no era tan fácil como pensaba. En el patio trasero después de 4 o 5 días, la producción de un taladro más duro fue exitoso. Era fácilmente silencioso, ya que podía usar la llama de alta temperatura de Ana, que podía superar los milésimo quingentésimo con facilidad, y eso era más que suficiente para derretir el hierro. Sin necesidad de pensar en el control de la temperatura, y utilizando el método convencional de producción de acero, fue fácil y rápidamente posible hacer una pequeña cantidad de barras de acero, es decir, la agitación a alta velocidad de las barras de hierro con hierro fundido. El exceso de carbono y otras impurezas en el arrabio se oxidarían al entrar en contacto con el aire. Repitiendo esta acción varias veces antes de dejar enfriar el hierro fundido, era posible obtener acero de alta calidad. El problema se encontraba dentro de la máquina de vapor. La estruendosa elaboración y la vibración de su prototipo de la máquina de vapor era muy impresionante, incluso con la estabilización del taladro era imposible terminar un cañón. Cuando se realizaban trabajos pesados o trabajos secundarios, este grado de temblor no importaría, pero procesar un barril de pólvora era claramente imposible. Si quería mejorar el motor de vapor, tendría que crear un regulador mecánico centrífugo para controlar la potencia de salida de la máquina de vapor, y luego podría reducir el temblor mediante el uso de engranajes para ajustar la velocidad de rotación del taladro.
y necesitaría un simple torno de engranaje mecanizado. Con todo esto en mente, Roland simplemente no encontró una manera de lograr este objetivo, mientras se preparaba para los próximos meses de los demonios. Al final, solo podía usar el método anticuado, y dejar que un herrero martillara el taladro en el barril. Pero el plan para producir armas de fuego en masa era imposible. Contando el número de herrerías en la ciudad fronteriza, era solamente posible producir 3, 4 barriles cada mes, pero solamente en el caso de que detuviera la producción de la segunda máquina de vapor. La única buena noticia era que no tenía que preocuparse por la calidad de los barriles. El herrero solo tendría que golpear un tubo áspero, y entonces Ana podría hacer la comisura unificadora. Su trabajo no tendría fisuras y sería tan bueno que básicamente eliminaría el riesgo de una explosión del barril. Así que Roland no tenía más remedio que cambiar sus planes anteriores. También tenía la intención de reclutar a cazadores de la ciudad fronteriza, para que formaran un equipo de rifle. La mayoría de ellos eran competentes en tiro con arco o ballesta, ambos eran armas prácticas. Además, solo se necesitaría un corto período de entrenamiento con las armas de fuego, para que pudieran ser rápidamente enviados al combate. Pero ahora con solo 4 armas producidas antes de los meses de los demonios, solo podía tomar a los cazadores sobresalientes y no poseía ninguna mano de obra para formar un grupo de élite. Roland decidió dejar a Iron Axe manejar este asunto, ya que había vivido 15 años en la ciudad fronteriza y debería saber quiénes son los mejores cazadores. Durante el último mes, Brian fue infeliz. Especialmente cuando se encontraba con la milicia en la calle, su sentimiento insatisfecho se duplicaría, incluso sentía un rastro de odio. Sentía que Su Alteza lo había olvidado. Hace un mes cuando fue llamado por el comandante de los caballeros, estaba lleno de emoción. Pensó que tendría un estrecho contacto con el cuarto príncipe, y recibiría órdenes directamente de Su Alteza el príncipe. Qué afortunado y glorioso sería. Él creció en la ciudad fronteriza, y aunque nació en una familia común dedicada a la caza, en virtud de su capacidad él podía conseguir un lugar como patrullero de la ciudad. Sabía que no podía confiar en sus antecedentes familiares para convertirse en un caballero, solo podía esperar la oportunidad de obtener suficientes méritos para recibir el honor de convertirse en un caballero. Su Alteza solo le había preguntado lo que sabía sobre las bestias demoníacas, por lo que al parecer no estaba dispuesto a abandonar su propio territorio durante el invierno. Estaba tratando de encontrar maneras de luchar contra las bestias demoníacas. Más tarde, la construcción intensificada de las murallas demostró que no había duda alguna de que este año pasarían los meses de los demonios en la ciudad fronteriza. Si él quería detener la invasión de las bestias demoníacas aquí, tendría que establecer un equipo de lucha frontal. Brian pensó que él mismo era un buen candidato, era competente investigando, en la esgrima, equitación, y en el último año incluso fue la última persona en ciudad fronteriza que encendió las llamas, demostrando que carecía de coraje, pero él nunca había esperado que la intención de Su Alteza sería elegir un equipo de la población civil para luchar contra las bestias demoníacas. Sí, un equipo puramente civil. Y no solo él, sino que todo el equipo de patrulla compuesta 10 personas no fueron aceptados durante la revisión del comandante de los caballeros. Esto era simplemente increíble. Su Alteza creía que estas personas, que nunca había sostenido una espada, serían mejores luchando que su propia patrulla de la ciudad. Tenía miedo de que cuando llegaran a ver las apariencias feroces de las bestias demoníacas, instantáneamente colapsarían. Pero Su Alteza parecía serio, no solo entrenó a la multitud, sino que incluso les dio un uniforme y muchas otras ropas. Todas las tardes Brian podía ver a este grupo de gente vestida con una armadura de cuero marrón y gris, se encontraban dispuestos en 2 filas corriendo por la calle. Al principio, carecían de orden, pero recientemente se había vuelto más pulcros y ordenados. Mientras él mismo aún tenía que realizar su aburrida tarea todos los días, no podía ver ninguna posibilidad de promoción ahora. Cuando estaba dando vueltas en la cama por la noche, pudo oír un sonido en su puerta, entonces la puerta se abrió y alguien entró en silencio. «Oye, estamos listos», susurró una persona en voz baja. Brian podía discernir a quién le pertenecía esta voz, pertenecía al miembro de su propia patrulla, apodado Fierce Scar. En su habitación dormían 5 personas.
Además de él y Greyhound, los otros tres se levantaron rápidamente, y parecían tan preparados, que ni siquiera se habían quitado los abrigos. Capitán, levántate, tengo algo importante que decirte en Fortaleza Longsong. Fierce Scar tenía un pariente noble, quien no había oído hablar de su noble tío abuelo. Así que gracias a esto él tuvo un alto estatus dentro del equipo. No era bueno que Brian lo ignorara, así que tuvo que subir y preguntar. ¿Qué pasó? Greyhound también se despertó. Esto es tan tarde, ¿por qué no duermes? ¿No tienes sueño? Tengo el mejor trabajo de sus vidas, quieren ser canonizados como caballeros, ¿verdad? ¿Qué? ¿Caballero? Greyhound se sorprendió. El corazón de Brian saltó violentamente y preguntó rápidamente, ¿al final de qué se trata el trabajo? Todos ustedes conocen a mi tío Il, no es solo el heraldo del Duque Jan, más aún, él es uno de sus confidentes. Esta es una noticia que él personalmente me confesó. Fierce Scar habló con una voz baja, el cuarto príncipe está preparándose para sacudirse de los grilletes de la fortaleza Longsong, lo que causó que el Duque Jan esté infeliz. Ha decidido dejar que el príncipe sepa quién es el verdadero dueño de la frontera occidental. Difícil, no tu plan asesinato. Greyhound estaba tan nervioso que comenzó a tartamudear, y ni siquiera pronunció la frase completa. ¿Cómo sería eso posible? Fierce Scar se rió maníacamente. Después de todo, él es un príncipe, si lo matamos, ni siquiera el Duque Jan podría refugiarnos. Dije que esta es la mayor oportunidad en tu vida. Brian sentía inconscientemente que el acuerdo no era ciertamente tan simple como él mencionaba que era, pero la tentación de ser canonizado como un caballero era demasiado grande, no pudo evitarlo y abrió la boca. Comienza a hablar, estamos escuchando comida. Si no tiene comida, solo puede humillarse y regresar a la fortaleza Longsong donde el Duque Jan ya le prometió un lugar. Mientras podamos quemar con éxito la comida que el cuarto príncipe había comprado previamente, el Duque Jan organizará la ceremonia de canonización para nosotros, y nos dará a cada uno de nosotros el feudo al este de la fortaleza Longsong. Esta es una oportunidad de oro, capitán, ¿qué te parece? Tú estás loco ahora. El astrólogo de Su Alteza el Príncipe dijo que este año los meses de los demonios probablemente se mantendría durante más de 4 meses si quemamos la comida. Si lo quemamos todo, ¿qué vamos a comer? Greyhound una y otra vez negó con la cabeza. Hace 2 años, hubo una gran hambruna, todos lo han olvidado. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Preguntó otra persona con desdén. De todos modos, no tengo intención de quedarme aquí. Si hacemos el trabajo para el Duque Jan, podemos vivir una vida cómoda en la fortaleza. Sí, quieres comer esa escoria para toda la vida, ¿verdad? Otras personas comenzaron a intervenir. Demonios, ellos ya se habían puesto de acuerdo antes. El corazón de Brian se enfrió, y además, con excepción de Greyhound, la mayoría de ellos eran de fuera de la ciudad fronteriza, vinieron de todo el reino y no tenían nostalgia por esta ciudad. Sintiéndose impotente para detenerlos, Brian tuvo que cambiar de tema. Pero el trigo comprado fue transferido al castillo de Su Alteza, y todas las puertas están vigiladas por los caballeros de Su Alteza. ¿Cómo podrías pasar con tu plan? Es por eso que necesito tu ayuda. Fierce Scar sonrió orgullosamente. Desde temprana edad te has quedado en este lugar, así que nadie está más familiarizado con el medio ambiente de aquí que tú. Recuerdo que una vez dijiste que hay un barranco en un pozo abandonado, y que su final está conectado con el suministro de agua del castillo. A través de ella, podemos entrar silenciosamente en el jardín del castillo. ¿No lo encontraste cuando aún eras un niño? ¿Cómo es? Con esta tarea sencilla, puedes convertirte en un caballero en el futuro, un caballero personalmente canonizado por el Duque Jan. Un caballero no debe hacer ninguna injusticia, en cambio, debe tener el valor para luchar contra ella, y no deben temer a cualquier peligro, siempre debe estar listo para proteger a los débiles. Para las ganancias personales del Duque Jan, los residentes de su ciudad natal se enfrentarían a la amenaza del hambre y la muerte. Convertirse en un caballero de esta manera, no había ninguna gloria en absoluto. Se negó a abrir la boca, pero Greyhound comenzó a gritar. Son un grupo de maníacos. Están realmente pensando en la idea de quemar la comida. Yo nunca los dejaré salir de este lugar.
Voy a informar de ello, informaré. Greyhound solo habló hasta aquí, su voz de repente se volvió más débil, con una mirada increíble se dio la vuelta, mirando a un ex compañero de equipo detrás de él y burlándose. Un puñal negro fue insertado en la cintura de Greyhound. La daga estaba totalmente insertada en su cuerpo. Greyhound tembló 2 veces, abrió la boca y trató de decir algo, pero solo pudo emitir un sonido ronco de su respiración. El otro guardia agitó su daga 2 veces, y luego la retiró abruptamente. Greyhound, como una muñeca que de repente perdió su apoyo, se desmoronó suavemente al suelo. ¿Cómo? Fierce Scar estaba repentinamente tan cerca de Brian, que éste pudo incluso sentir la respiración de su boca. Creo que has tomado una decisión, ¿verdad, Capitán Brian? Capítulo 29. Furia. El castillo en la ciudad fronteriza, no siempre había estado en el lugar en el que se encuentra ahora. Cuando sentaron las bases para el primer castillo, el suelo colapsó debido a una cueva debajo de la tierra. Por esto, la posición del castillo fue trasladada a otro lugar. Las ya excavadas alcantarillas fueron en su mayoría destruidas en el colapso, y algunas partes aún estaban intactas, pero estas partes también fueron descartadas por la reubicación y redesarrollo del castillo. Cuando Brian aún era niño, él regularmente jugaba en estos túneles subterráneos, y un día accidentalmente encontró una ruta de un pozo abandonado fuera del muro del castillo que conducía directamente a un pozo en el jardín del castillo. Cuando Brian le contó las noticias de este descubrimiento a su padre, él fue severamente golpeado a cambio. Su padre también le advirtió que traspasar el castillo del señor era una ofensa capital, en caso de él que fuese descubierto solo podía terminar con un viaje a la horca. A través de esto Brian temió por su vida y nunca entró a las viejas alcantarillas de nuevo. Sin embargo, cuando la gente se junta empezarían a beber y platicar, y en esa ocasión se había jactado reiteradamente de su habilidad por tener un acceso directo al castillo. Ahora él estaba lamentándolo mucho. La patrulla de toda la ciudad aparte de Greyhound eran 9 hombres. En otras palabras, Fierce Scar había convencido a toda la patrulla de la ciudad, y ahora trabajaban para el Duque Jan, quien tenía el control de la parte occidental del reino. Por otra parte, las recompensas eran tan buenas, que, presumiblemente solo muy pocas personas podían resistir esta tentación. El pozo abandonado estaba cerca del castillo que colapsó, y era un terreno baldío incluso hasta el día de hoy. Fierce Scar le ordenó a Brian con su espada que liderara el camino, y durante todo el tiempo en su recorrido hacia el pozo Brian estaba atrapado en medio del grupo. Los canales espaciosos que recordaba de su niñez se habían vuelto más estrechos. Ya que nadie pasó por este camino, la desviación del agua había cavado muchos agujeros en los cuales habían crecido muchas vides. El sujeto que apuñaló a Greyhound estaba liderando el camino al frente mientras sostenía una antorcha, y en su otra mano sostenía un hacha para despejar el camino de todos los obstáculos. Mientras que Brian pretendía recordar el camino, en el fondo de su corazón, secretamente pensó en una manera de escapar. Sin embargo, para tales acciones este era un lugar muy inconveniente, aquí no tenía ninguna posibilidad de escapar. Solo en el castillo, tenía una posibilidad remota. Pero ¿cómo debería hacerlo? ¿Debería gritar muy fuerte para conducir a los guardias de su Alteza hacia ellos? No, esa era una mala idea. Fierce Scar solo tenía que levantar su mano y sería capaz de tomar la vida de Brian, tenía que alejarse de él, de otra forma su destino sería como el de Greyhound. Cuando pensó en Greyhound, los ojos de Brian se volvieron algo sombríos. Antes de que Ciudad Fronteriza se estableciera, él y Brian ya vivían aquí. Ellos crecieron y jugaron muchas veces juntos, y se unieron a la patrulla de la ciudad de la misma manera, lo cual había sido idea de Brian. Greyhound nunca habría esperado que él sería elegido como capitán de la patrulla. Brian había estado feliz por él durante mucho tiempo, pero por su tartamudeo, Greyhound había sufrido mucho desprecio. Pero hoy, finalmente tenía la oportunidad de ser reconocido, al final una oportunidad llegó, pensó Brian. Pero cuando Greyhound cayó y Fierce Scar gruñó hacia Brian, Fierce Scar le dijo sarcásticamente a su cara la verdadera razón de por qué todo el mundo había elegido a Greyhound como capitán.
Tonto, él fue elegido porque un importante trabajo con el de capitán necesita quedarse atrás durante los meses de los demonios y hacerse cargo de las cosas, como prender el fuego para encender la alarma. Te dejamos hacer esto, porque ¿por qué debo hacer tal misión tan peligrosa? Esta oración fue como una navaja afilada, directamente apuñalando el oído de Brian. Así que aquellos que modestamente declinaron la oferta cuando llegó la promoción, aquellas palabras de felicitación eran tan falsas, su verdadera razón era tan repugnante. Mostró un rostro de shock y desesperación, para cubrir la ira intensa dentro de su corazón. Esto era simplemente inexcusable. Brian secretamente se enfureció, alguien debe pagar el precio por esto. Después de caminar por media hora a través de la red de alcantarillado seca, el grupo finalmente pudo oír el sonido de agua fluyendo. Esto significaba que no estaban muy lejos de su destino. Después de dar vuelta en una esquina, el frente estaba mucho más abierto y luminoso. El espacio abierto podía dar cabida a dos personas parándose de pie lado a lado. La persona moviéndose enfrente del grupo dijo: «No hay más camino adelante, es la boca del pozo ahora que...». Preguntó Fierce Scar mientras pinchaba a Brian con la espada. «Dile que mire hacia arriba», narró Brian. «Finalmente hemos llegado». Este canal abandonado estaba justo en medio del pozo del castillo. Al momento de las reparaciones, tal vez debido a negligencia, ellos no sellaron este sistema de comunicación. Fierce Scar se quedó pegado a la pared y tomó un vistazo. La corriente de agua tenía 3 pies de profundidad, y cuando miró hacia arriba pudo mirar el cielo nocturno a través de un pequeño agujero. Él dejó a otro compañero vigilar a Brian, tomó su mochila y sacó un manojo de cuerda, le sujetó un gancho y lo arrojó suavemente. Solo pudo escucharse el ruido del gancho firmemente engancharse a la orilla de la boca del pozo. Fierce Scar tensó la cuerda, cuidadosamente escalando. Pronto, él tiró de la cuerda desde arriba y las otras personas uno a uno subieron. Después de una larga espera, finalmente fue el turno de Brian para escalar el pozo. Originalmente ellos solamente podían ver el castillo lejos en la distancia, pero ahora se erigía justo enfrente de ellos. Fierce Scar agarró a Brian y le ordenó silenciosamente: «Tú vienes con nosotros al almacén». Brian había estado aquí solo una vez. Aunque en su memoria la figura del castillo se había vuelto borrosa, él todavía sabía dónde estaban. Si forzaban la puerta más cercana al pozo, entrarían directamente al castillo. A esta hora la mayoría de las personas en el castillo ya se habían ido a dormir, y la lámpara de aceite colgando en la pared del corredor ya se había extinguido también. En la oscuridad alguien tenía que encender el fuego. El débil fuego iluminó solamente un radio de unos pocos pies. Pero Brian estaba esperando por una oportunidad, que sin duda tendría que llegar. Cuando el equipo llegó a una bifurcación en el camino que conducía al sótano, él apuntó a las escaleras que conducían hacia abajo, y repentinamente corrió pasando sus guardias. Los guardias al lado de Brian fueron tomados por sorpresa. A pesar de estar poniendo atención a cada movimiento que hacía, Brian solo brincó demasiado rápido, así que ellos no tuvieron ninguna oportunidad de responder, pero pronto reaccionaron y saltaron hacia abajo tras de él. Se cayó por las escaleras, fuera del rango de la luz y desapareció en la oscuridad. ¡Oh mierda, maldición! Fierce Scar sacó inmediatamente su daga y brincó para alcanzarlo. Pensó que Brian tomaría ventaja de la obscuridad y jugaría a las escondidas con él, por lo que fue tomado por sorpresa cuando Brian no escapó. En lugar de eso él se paró al final de las escaleras como si estuviera esperándolo. Fierce Scar notó que sus otros cómplices ya estaban tendidos e inmóviles en el suelo, y en las manos de Brian estaban las armas de sus hombres. «Idiota, ¿crees que tienes alguna oportunidad de ganarme?». Fierce Scar tomó una posición de alerta, y también podía oír a sus otros hombres bajar por los escalones. «Nosotros tenemos 7 personas y tú estás solo». Brian no respondió. Ya era innecesario restringir su propia furia por más tiempo. Él sacó su espada y rápidamente hizo un corte en diagonal hacia abajo, golpeando la espada de Fierce Scar, creando chispas instantáneamente. Antes de que Fierce Scar pudiera incluso tomar su siguiente postura de defensa, la punta de la espada de Brian ya había penetrado su hombro. Fierce Scar lanzó un grito de dolor, y tomó un paso hacia atrás para dejar a otro hombre dar un paso hacia adelante, bloqueando la persecución de Brian. Este fue un lugar excelente para que Brian peleara. Con pasillos estrechos, sus oponentes simplemente no podían tomar ventaja de su superioridad numérica. Solo se paró en medio del pasillo y solo tenía enemigos enfrente.
De esta manera él era capaz de retener a dos personas, quienes tenían que pelear con sus espadas lado a lado. En esgrima, Brian no perdería la confianza contra nadie en la patrulla. Cuando este grupo de cabrones perezosos estaban apostando y bebiendo en el bar, él estaba afilando sus habilidades de combate, sin importar el viento, el hielo, la lluvia o la nieve, infranqueable a lo largo de los años. Esta era su elección y la razón por la cual él no gritó por ayuda inmediatamente. Él quería personalmente vengar a Greyhound. Capítulo 30. Fuera de la niebla, el sustituto de Fierce Scar se adelantó solamente para recibir dos ataques rápidos de Brian antes de sacar su espada. Ellos no parecían ser parte de una patrulla de la ciudad, sería más correcto llamarlos un grupo de matones. Pensando esto, el enojo de Brian aumentó aún más. Además de extorsión y chantaje, ¿qué más hicieron estas personas? Greyhound y Brian habían llevado a cabo las tareas dadas por el señor sin ningún cabo suelto, pero los rangos por debajo de ellos eran una categoría completamente diferente. Pero era este grupo de basuras, quienes tomarían refugio en la fortaleza. Esta escoria, el tormento de los dos, quienes incluso se atrevieron de matar a Greyhound con un método extremadamente despreciable. Esto era imperdonable. Su espada atacó hacia su asustado oponente y cortó su garganta, pero justo en ese momento, una sombra que se pegó detrás de la espalda de su objetivo previo, atacó el corazón de Brian en un parpadeo. El golpe fue demasiado sutil, por lo que cuando Brian lo notó ya era tarde para desviarlo. En un acto desesperado, trató de lanzarse de manera violenta hacia el suelo, y al mismo tiempo mientras se encontraba cayendo, sintió un dolor punzante en la región de su pecho. Después de rodar dos veces hacia atrás, inmediatamente se paró de nuevo y tomó una postura defensiva. Brian tuvo suerte de que el ataque furtivo justo ahora, solo había perforado su capa y su piel, y no causó ninguna herida grave. La clave era apuñalar en el punto débil de un hombre con la espada. De la impresión que tenía de los miembros de su patrulla, estaba seguro que ninguno de ellos tenía habilidades de esgrima. ¿Eh? ¿Realmente escapaste? El hombre pateó lejos las armas perdidas de sus compañeros muertos, y paso a paso se acercó hacia delante de Brian. ¿Qué diablos? Brian se encontró incapaz de reconocer al otro. Él no era alto, pero sus manos eran demasiado grandes en comparación con su cuerpo. Cuando sus brazos estaban colgando sobre sus lados, las manos casi alcanzaban a las rodillas, sus ojos parecían extraños. Brian podía jurar que nunca había visto este par de ojos. ¿Tú no eres un miembro de la patrulla de la ciudad? ¿Quién diablos eres? Aunque 5 de los 10 miembros de la patrulla de la ciudad estaban viviendo al lado, y él raramente trató con ellos, aún podía siempre reconocer a esas personas. Así que este tipo obviamente reemplazó a uno de ellos y siguió al equipo en su camino al castillo. El hecho de que él no lo vio previamente en su camino al castillo no era de sorprenderle. Después de todo, la noche era de un tono negro. Sin embargo, no había reacción del grupo de Fierce Scar. Desde que lo miraron sin sorprenderse, solo existía una posibilidad: este tipo fue previamente preparado por Fierce Scar. Si puedes adivinar la respuesta. ¿Por qué necesitas preguntarme? Respondió mientras reía indiferentemente. De cualquier modo, vas a morir pronto. Maldita sea, me hirió. Fierce Scar estaba flameando amargamente. Viper, rápido, corta sus manos y pies, quiero bañarme lentamente en su sangre. Lo lamento, señor Hill, debo dar prioridad a la realización de la tarea dado por mi señor. Justo como su nombre, este tipo era realmente la encarnación de una serpiente. Siempre atacaría de un extraño y complicado ángulo, además de sus extremadamente largos brazos. Él forzó directamente a Brian a una lucha amarga. Brian fue forzado a retroceder una y otra vez, y nunca pudo encontrar la oportunidad de contraatacar. Fui demasiado descuidado. En su corazón, Brian podía sentir como un poco de ansiedad brotaba. Ya había peleado por mucho tiempo en este pasillo subterráneo, así que los guardias ya debieron haber notado la pelea, ¿cierto? Originalmente tenía la intención de vengar a Greyhound personalmente, pero ahora solo podía esperar vivir un poco más, esperando que los caballeros guardias de su Alteza vinieran a romper el asedio de estos matones. Pareces estar esperando por algo. Viper repentinamente detuvo sus ataques. Supongo que estás a la espera de que los caballeros del príncipe vengan a salvarte.
Lamentablemente, este castillo de piedra está construido de manera diferente a los bares y burdeles comunes. Es solo cuestión de tiempo para que se rompan esos palos de madera, pero esta puerta de aquí, incluso aunque desgarre tu garganta mientras gritas, las personas de atrás nunca escucharían tus gritos. Cuando Brian escuchó la razón, no pudo contenerse y vaciló por un momento. Esta era exactamente la oportunidad que estaba esperando Viper. Cortó con su espada hacia abajo, presionando la espada corta de Brian, y paralizándolo sus movimientos, después levantó ligeramente su otra mano y disparó la ballesta escondida que tenía en su manga. Una flecha de un dedo de largo fue disparada del mango de la ballesta, y cuando Brian escuchó el zumbido del mecanismo, la flecha ya había penetrado en sus pulmones, sintiendo un dolor insoportable explotando dentro su pecho. Brian arrojó su espada en la dirección de Viper, se dio la vuelta y trató de correr. Sin embargo, su sangre pulmonar se estaba filtrando rápidamente de su tráquea, haciéndole difícil el respirar. Realmente no podía huir lejos, tropezó con un umbral, dio algunos tambaleantes pasos y cayó pesadamente al suelo. Viper pronto lo alcanzó, quería poner fin a esta pelea rápido, pero fue detenido por Fierce Scar. Déjame hacerlo, siseó Fierce Scar entre sus apretados dientes, quiero matar a este tipo. Después de todo, él me apuñaló. Una mirada fría pasó por los ojos de Viper, pero al final se hizo a un lado, pero hazlo rápido, y no te olvides que aún tenemos negocios aquí abajo. Fierce Scar agarró el cabello de Brian y le gruñó, créeme, morirás muy lenta y dolorosamente. Brian quería escupirle a la cara de Fierce Scar, pero la fuerza de su cuerpo fluyó lejos como el agua en un agujero sin fondo. No sabía cuánto tiempo más podía vivir. Los arrepentimientos de su vida pasaron por su mente, como el de aún no conocer a su esposa, y no cumplir su sueño de convertirse en un caballero. Pero de lo que más se lamenta fue que no pudo vengar a Greyhound. Espera, ¿qué fue eso? Dio un parpadeo y de repente se encontraba una mujer sentada en la tapa de una caja, aunque dentro de esa luz oscura, no podía ver claramente su apariencia, pero con tal exquisito cuerpo no había duda de que era una mujer. Diablos, ¿fue esto una ilusión? Tenía que serlo. Él cayó a esta habitación a medianoche y no tenía ninguna duda de que no debería haber nadie en el interior más que ellos. Podía ser que Dios en el cielo había escuchado sus quejas e hizo esta fantasía especialmente para confortarlo. Hey, están jugando animadamente en la casa de alguien más, e incluso intentan matar a alguien frente a mi cara. Me temo que esto es inapropiado, ¿verdad? Fierce Scar vio algo parpadear al borde de su vista, por lo que abruptamente soltó el cabello de Brian. Sacó su espada de su vaina y giró hacia ella mientras escuchaba que varios de los miembros de su equipo hacían lo mismo. ¿Quién eres tú? Porque ellos también reaccionarían a ella. Espera, con su conciencia oscura Brian empezó a pensar, ¿qué tal si lo que estaba viendo no era una ilusión? Por supuesto, estoy aquí. La mujer brincó de la caja, se inclinó y sacudió el polvo de su vestido. En la tenue luz del fuego, Brian podía ver extraños patrones bordados en su túnica, 3 triángulos yuxtapuestos y situado en el centro estaba un enorme ojo. El contorno del ojo cuando era iluminado por el fuego parecía un poco dorado. ¿Por qué están aquí? Colándose en las alcantarillas como ratas. Su voz era dulce y clara, pero su rostro no mostraba emociones. Esto era una anomalía. Cualquiera que viera tal escena de asesinato no debería estar tan tranquilo. Viper estaba consciente de este punto. Mirando solemnemente cuando lentamente se volteó para encarar al nuevo oponente y de repente atacó con un golpe desgarrador. La mujer no parecía preocupada mientras agitaba casualmente su mano, pero Viper ni siquiera pudo observar el movimiento de sus manos. Él solo sintió un viento frío soplando a través de su cuerpo. Mirando tan increíble espectáculo, Fierce Scar solo podía mirar con incredulidad. Corrió hacia adelante para tratar de ayudar a Viper, pero vio que llegó muy tarde para ayudarlo porque el lugar donde su brazo normalmente yacía, ya estaba vacío. Junto con su espada y brazo caído, Viper cayó al suelo. Viendo esto, Fierce Scar se sintió abrumado por el miedo y podía sentir una asfixiante presión en su garganta. Otros no lo sabían, pero él conocía muy bien los pros y contras de Viper. Vicioso, astuto y muy peligroso. Esta era la evaluación de su tío respecto a Viper. Podía reclutar a otras personas, tenía una fuerza absoluta, y nunca debía ser subestimado. Incluso fue difícil para Brian aguantar los ataques de Viper por un cuarto de hora.
Pero ahora, había sido casualmente arrastrado por una mujer, e incluso tuvo su brazo cortado. Todos no solo estén parados tontamente. Vayan y mátenla. Gritó Viper mientras presionaba sus heridas. Debido a su sangrado excesivo, la visión de Brian empezó a volverse borrosa. Solo podía oír pasos caóticos, sonidos de armas chocando, como también el sonido de cuerpos golpeando el suelo por todo su alrededor. Finalmente todo quedó en silencio. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Intentó girar la cabeza, y observó en dirección a la pelea. Lo que vio entonces fue una imagen que era difícil de entender. La mujer era justo como un fantasma, caminando dentro y hacia afuera de la multitud como ella quería, desvaneciéndose fuera de la vista una y otra vez. Cada uno de sus ataques penetraría los signos vitales del enemigo. Era imposible llamarlo una batalla, sería mejor decir que ella estaba bailando. Nunca había visto a nadie ser capaz de manejar armas asesinas mientras mantenía un sentido del ritmo, de arriba hacia abajo, dando vueltas, dibujando un camino inconcebible, pero, por lo contrario, la gente alrededor de ella no eran nada más que un grupo de payasos torpes. Ellos trataron de defenderse, pero solo consiguieron caer en vano. Al final, solo ella estaba de pie, orgullosa e independiente. 1. Esa fue la última escena que vio antes de perder la conciencia.